Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. A pesar de querer ir a la mansión de Tara inmediatamente después de escuchar la historia de Nakan, las heridas de la lucha obligaron a Mark a regresar a su habitación para curarse primero. Sabía que Tara no le haría nada a Tong si el cumpleaños del joven aún no había llegado. Sin embargo, no podía demorarse más. Tan pronto como su cuerpo estuvo en condiciones, Mark fue a ver a Tara sin perder tiempo. No quería investigar la verdad, sino llevarse a Tong. La actitud de Tara al verlo no mostró sorpresa, como si ya supiera que esto iba a suceder. He venido a llevarme a Tong, dijo Mark, aún respetuoso, pero Tara no ocultó su descontento. No puedo permitir que hagas eso, respondió Tara, girándose para entrar en la casa. Esta vez no invitó a Mark a sentarse en el sofá ni a hablar en su despacho, pero Mark no se dio por vencido y la siguió. Todo este tiempo me hiciste proteger a Tong, no porque te preocupaba que otros vampiros quisieran robar su poder, sino porque solo querías a un perro guardián para tus posesiones, ¿verdad? Sigo creyendo que la sangre dorada no debe caer en manos equivocadas. ¿Y te consideras buena, Mark? Gritó Tara, sus ojos llenos de ira. Así que la historia de que Tong moriría a los 21 años también era una mentira, preguntó Mark, viendo cómo la expresión de Tara se volvía despreciativa, con una sonrisa irónica que no parecía la mujer que Mark conocía. Es demasiado tarde para saberlo, Mark. La sangre dorada no es tan poderosa como para matar a su portador, pero Tong tiene que morir para sacrificar su sangre por mí. ¿Para qué la necesitas? ¿No tienes suficiente con la que ya tienes? Preguntó Mark frustrado. La sangre dorada hará que mi juventud sea eterna. Además, devolverá mi poder que ha comenzado a debilitarse. Tendré dominio sobre todos los vampiros del mundo. En ese momento, ser la líder de la familia Mormarit sería insignificante en comparación con gobernar el mundo. La risa de Tara resonó en el salón, contrastando con el rostro pálido de Mark, que lo miraba con decepción. Nunca había entendido por qué alguien quería dominar el mundo, pero para una persona codiciosa, y más siendo un vampiro con poderes aparentemente ilimitados, no era tan extraño. Pero no te preocupes, Mark, no te salvé para que fueras solo un perro guardián. En ese momento compartiré la sangre dorada contigo como recompensa por tu lealtad. No quiero eso, gritó Mark. Lo único que quiero es que dejes a Tong en paz y le devuelvas su vida. ¿Devolverle su vida? Tara movió la mano y rió suavemente. Nada volverá a ser como antes, Mark. Desde el día en que ese chico nació, su vida ha estado en mis manos. Si casi 21 años atrás hubiera sospechado un poco más, si hubiera pensado más profundamente, Tonk no estaría en peligro ahora, y la vida de un joven no estaría limitada por malentendidos que le hicieron perder muchas oportunidades. Realmente había fallado. Así que, si no cooperas, consideraré que eres un enemigo de la familia Mormarit. Sabes, ¿verdad, Mark? Que ser enemigo de la familia significa que estás desafiando a todos los vampiros bajo mi dominio. No quiero lastimarte, Mark. Después de todo, has sido leal y has trabajado para mí todo este tiempo. Si te vas ahora, consideraré que lo que acabas de decir nunca sucedió. Mark se quedó parado en silencio durante un largo rato, sus ojos oscuros como el cielo nocturno, mirando a la mujer que le devolvía la mirada como si estuvieran midiendo sus voluntades. Al final, fue Mark quien retrocedió y giró para irse, provocando una sonrisa y risas de satisfacción por parte de Tara. Con los brazos cruzados, observó la espalda ancha de Mark mientras se alejaba de la mansión, pensando para sí mismo que, al final, tanto humanos como vampiros temen por su vida. El amor no te llena el estómago, murmuró la vampira con ironía. Nunca se había interesado por el amor. La inmortalidad y el aroma del poder eran mucho más tentadores que el amor efímero, que inevitablemente se volvía amargo con el tiempo.
como se veía en las noticias sobre los humanos necios. Tara se dio la vuelta y regresó a su despacho. Después de todo, solo tenía que esperar el momento en que la sangre dorada alcanzara su máximo poder. Había esperado casi 21 años. ¿Por qué no esperaba un día más?